Bendecimos a todos y cada uno de los que en esta hora nos acompañan, nos bendicen escuchándonos. Es de verdadera bendición que ustedes puedan ser parte de esto. De verdad que nos sentimos muy contentos de estar transmitiendo a través de las ondas sonoras, a través de este medio. Quizá muchos vayan en camino al trabajo, quizá muchos vayan en camino ya a la escuela. Muchos ya en este momento se disponen a hacer las actividades que tienen preparadas para el día de hoy. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, mi querido Radio Escucha que se está sintonizando en esta hora, nosotros tenemos una palabra de bendición para ti y de reflexión. Queremos hablarte de algo muy importante, la Biblia, que es la palabra de Dios, una bendición para mucha gente, un libro por demás criticado, por demás odiado, han procurado quitarlo en muchos países, principalmente comunistas. No se ha permitido de una manera abierta que se pueda exponer el contenido de la palabra de Dios, que es la Biblia. Sin embargo, tú y yo tenemos una bendición enorme. Tú que vives en México, tenemos una bendición enorme porque nuestra Constitución nos permite que podamos tener la revelación de la palabra de Dios por medio de esta sagrada escritura que ha sido puesta en nuestras manos para que podamos hoy obtenerla. Así que pues es de bendición que podamos estar aquí, es de bendición que podamos compartirte la palabra, es una enorme bendición. Aquellas personas que nos están sintonizando, quizá tú no sepas de lo que estamos hablando, quédate, te invitamos a que te quedes, te invitamos a que pongas atención a lo que vamos a hablar en esta hermosa mañana. Y bueno, pues quiero presentar también en esta hora a nuestro equipo que nos acompaña, al pastor Ramón, también con nuestro amado hermano Álvaro Ochoa, quien también nos acompaña y está aquí con nosotros presente. Porque nos saludan, por favor, al público. Sí, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Eh, Creo que esta palabra va a quedar sellada en nuestras vidas, en nuestro corazón. Como tal, venimos con un corazón dispuesto a compartirla y pues muy amable, muchas gracias por su auditorio. Muy buenos días, mis hermanos. Yo les deseo toda una bendición y que esta palabra sea para su vida, sea restaurada, sea avivada y vivificada por el poder de Dios. Buenos días. Bueno, pues fíjese que algo que muchas veces la gente no ha entendido es precisamente cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, hemos muchas veces estudiado, quizá muchas veces hayamos leído la Biblia, quizá muy pocas veces con conocimiento de ella, como que muchas veces la gente dice, es que no la entiendo, es que no sé de qué está hablando, es que en realidad no puedo comprender lo que dice en ella. Pero sabes una cosa, lo único que necesitas es abrir tu corazón para que puedas entender lo que Dios te está hablando por medio de ella. Fíjate nada más lo que la palabra de Dios nos muestra en el libro de Mateo capítulo 18. Dice la palabra de Dios, hablando en el verso 11, Jesús mismo nos muestra lo que es. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y entonces él mismo nos narra una parábola. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjense nada más lo que nos narra aquí la palabra de Dios. Nos narra acerca de esta oveja. Están dentro de un redil 100, pero una de ellas se descarría. Ahora, vamos a hablar acerca de esta oveja descarriada. Una oveja descarriada, como quizá puede ser tu caso, puede ser el caso tuyo, que puedas decir, bueno, es que mi vida siempre ha sido una vida desenfrenada, una vida llena de maldad, una vida llena de pecado, una vida llena de contienda, una vida llena de enemistad. Quizá estés viviendo una vida llena de, ¿por qué no decirlo?, tantos placeres mundanos que nos ofrecen hoy en el mundo, que Satanás siempre está a la puerta tocando tu corazón, diciéndote, tú puedes tomarlo, obtiene lo que te estoy ofreciendo, pero la decisión es tuya, la decisión te pertenece a ti. Queremos, antes de entrar al tema, queremos recordarte el teléfono en cabina, el teléfono en multilínea. Si nos quieres llamar, es el 5591 0104. Te repito,
55 91 0104. Te invitamos para que nos llames. Si tú tienes una situación difícil, un problema en tu vida, una situación que puedas decir, pastor, no sé ni cómo hacerle, déjame decirle, nosotros no podemos ayudarte, pero te podemos presentar a alguien que sí te puede ayudar. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay más. Él tiene la respuesta a tu problema. Quizá estás viviendo una vida desordenada, una vida vacía, una vida como la de esta oveja. Todos nosotros cuando venimos aquí, venimos como niños sin pecado, como niños que no tenemos conocimiento de lo que es la maldad. Sin embargo, como dentro de nosotros también ha sido engendrado muchas veces esa clase de pecado por nuestras generaciones anteriores, de acuerdo a Éxodo 20, esa maldición pasa. Entonces nosotros vamos creciendo con esa maldición, con esa semilla de pecado. Sin embargo, déjame decirte, esa semilla de pecado que muchas veces el hombre no conoce, no sabe por qué. Dice, pues es que si este niño era tan bueno, sí, pero comenzó a crecer, así como comenzó a crecer de manera física, también de manera espiritual comenzó aquella maldición de pecado a la cual, en la cual fue engendrado. Y entonces, como decía el rey David, en pecado he sido concebido. Muchos hemos sido concebidos en pecado, ¿por qué? Por no tener el conocimiento de la palabra. Entonces lo único que hacemos es recibir la maldición de los padres. Es como en este momento damos entrada al enemigo y nosotros no sabemos ni por qué vivimos en pecado, no sabemos por qué vivimos en contienda, no sabemos por qué nos gusta vivir bajo la maldad. Ha sido porque hemos sido engendrados en toda esta clase de pecado. Pastor Ramón. Sí, el pecado hace estragos en la vida de las personas. El pecado, lo que pasa es que nos mancha en frente de la presencia de nuestro Señor. El Señor es pureza, el Señor es sabiduría, el Señor es santidad. Y nosotros en ese mundo donde está lleno de pecados, lleno de iniquidad, muchas veces desconocemos la palabra de Dios y por eso nos dejamos llevar por las situaciones de este mundo. Muchas de las veces es la ignorancia. Y en esta traigo esta palabra que dice aquí en Isaías 59, versículo 1 del 1 al 2, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Exactamente como estoy diciendo, el Señor es pureza. Nosotros pensamos que con nuestras actitudes, con nuestras situaciones con las que estamos viviendo, podemos llegar a alcanzar la, la benevolencia de nuestro Señor orando así con nuestro pecado, pero es una mentira. Muchas de las veces nuestras oraciones no pasan del techo. ¿Por qué no pasan del techo? Porque el Señor es pureza, es santidad, y no consiente Él el pecado, pero en la misericordia infinita de la majestad siempre está esa bondad. Y por eso está el arrepentimiento, en un arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento de corazón, para que nosotros podamos ser perdonados de toda esa iniquidad, de todo ese pecado. Y ya una vez que nosotros nos arrepintamos, entonces el Señor volverá su rostro hacia nosotros. Es así como nosotros podemos ver muchas veces cuando hablamos de pecado, como que la gente se escandaliza, dice, ay Dios mío, yo no soy un pecador, pero fíjense que nada más que muchas veces dentro del pueblo cristiano no hemos podido alcanzar a comprender lo que es precisamente el pecado. Y precisamente el pecar es toda aquella transgresión que se hace en contra de los términos de Dios. Es decir, si nosotros hacemos algo en contra de lo que Dios ha marcado, pues es una realidad que nosotros estamos pecando. ¿Por qué? Porque somos parte de eso que precisamente Dios nos mandó como una ordenanza no hacer. Entonces es ahí como nosotros comenzamos a concebir ese tipo de actitudes, ese tipo de manifestaciones que lo único que vienen a hacer es a traer maldición para nosotros. Muchas veces podemos ver, por ejemplo, a través de esta oveja perdida, de la cual estamos viendo que es el capítulo, el comento del libro de Mateo. Si
si nosotros vemos que dice la palabra del Señor, si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas. En el verso 13 dice, y si acontece que la encuentra, ¿por qué? Me preguntaba, ¿por qué da aquí la posibilidad? Jesús mismo es el que está narrando esta parábola. ¿Por qué da la posibilidad de que no se puede encontrar? ¿Te has preguntado por qué muchas veces es tan fácil caer en pecado y tan difícil volver a regresar al camino de Dios? Porque muchas veces no le permitimos nosotros dentro de la voluntad. En nuestra alma se encuentra la voluntad. Y muchas veces como en el alma, cuando nosotros nos unimos al pecado, en ese momento nuestra alma queda atada, nuestra alma queda ligada, y entonces la voluntad te impide, porque no tienes la voluntad, no tienes la determinación de poder decir, voy a cortar. Pero precisamente es lo que te venimos nosotros a decir, cuando tú tienes la voluntad, tú tienes la decisión de querer hacerlo, toda maldición, cualquier actitud de pecado, cualquier degeneración que haya puesto el enemigo en tu corazón, haya sembrado, aunque ésta haya crecido, de todos modos, en todo momento tienes tú la facultad para poder pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene siempre, en todo momento, la respuesta a esa cautividad de pecado en la cual te has encontrado. Dios tiene en todo momento esta respuesta. La respuesta es Jesucristo. Quizá muchas veces de los que en este momento nos están escuchando, quizá pueda decir, pastor, yo no entiendo mucho lo que está hablando, no entiendo mucho por qué vivo de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, se casan una vez, se casan 2 veces, se casan 3 veces, van por el 5.º marido, y quizá ya ni se casan, ya el que ahora tienen ni siquiera es el marido, como aquella mujer que tenía, samaritana, que tenía un encuentro con Jesús. Sin embargo, nosotros podemos ver que eso nos lleva de fracaso en fracaso. El pecado lo que hace es llevarte de fracaso en fracaso. No quiere el Señor que tú sigas viviendo esta etapa de fracasos, no quiere el Señor que sigas viviendo esta etapa de maldición. El Señor quiere sacarte de esa etapa en la cual has estado viviendo por tanto tiempo. Bueno, pastor, pues parte de ese caminar, de esa ceguera espiritual que traemos, dice la palabra que andamos como oveja perdida, vagando sin pastor. Y yo me quiero referir aquí específicamente cuando tenemos esa necesidad y no podemos exhibir el pecado. Se dice cuando vamos caminando sin rumbo, vamos caminando, pero vamos caminando en camino de muerte. Y nos dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es precisamente eso, es muerte. Cuando tu vida no ha cambiado, cuando no has tomado la decisión cuando has tomado la decisión de consentir el pecado, de llamarle, muchas veces pensamos que nos podemos salir tan fácilmente, pero te quiero decir una cosa, se va a crear una venda espiritual en tu vida, donde ya un pecado pequeño se va haciendo cada vez más grande y tú no lo ves. Es el momento de tomar una decisión y ver que siempre hay una respuesta cuando tú la quieres tomar. Yo me voy a referir al libro de Efesios, en el capítulo 5, que dice, andad como hijos de luz. Dice en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene lo importante, dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra